Hola, buenos días. Bienvenidos al tercer Congreso Internacional de Ciencia Sanitaria. Mi nombre es Rubén González, soy fisioterapeuta y actualmente desempeño mi labor en el Centro de Atención a Grandes Discapacitados Físicos de Albacete. En el día de hoy vengo a realizaros una ponencia sobre la actuación del fisioterapeuta en la enfermedad de esclerosis múltiple. Por un lado, quiero animaros a participar a todos los profesionales sanitarios en dicho congreso y a que lo sigáis por redes sociales como en Twitter, Facebook o Instagram. Voy a realizaros una breve introducción en la que expondremos qué es la esclerosis múltiple, cuáles son los signos y síntomas característicos de la enfermedad, el origen y pronóstico de la misma, la evolución clínica con la que cursa y el tratamiento actual que se lleva a cabo, así como las últimas actualizaciones clínicas llevadas a cabo. Por un lado, vamos a definir qué es la esclerosis múltiple. Existen dos palabras que hay que analizar, por un lado esclerosis, por otro lado múltiple. Esclerosis significa simplemente tejido duro o cicatriz, y múltiple quiere decir que existen múltiples localizaciones dentro de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Se trata, por tanto, de una afectación en la que el tejido duro invade esos puntos del sistema nervioso y provoca secundariamente una interrupción o retardo en la conducción nerviosa, que posteriormente lleva consigo unas consecuencias motoras, sensitivas e incapacitantes en el paciente que lo sufre. Se podría definir de forma breve como una afectación de la sustancia blanca del sistema nervioso central de forma intermitente. El origen actualmente es desconocido, aunque las últimas investigaciones creen que existe una predisposición genética y unos factores ambientales que pueden ser los causantes de la aparición. Definiéndolo por fases, se producen tres fases inicialmente, que es, en primer lugar, una destrucción de la sustancia blanca, que son las fibras nerviosas que se encuentran recubiertas por las vainas de mielina. Eso conlleva una desmielinización, que es lo que provoca el retardo de la conducción nerviosa, y después se produce una remielinización anómala de dichas fibras. ¿Por qué es anómala? Porque la vaina de mielina nunca llega a recuperarse, sino que se sustituye por un material duro o cicatriz, con lo cual provoca que el retardo sea permanente y, por tanto, las consecuencias se mantengan en el tiempo. Los posibles orígenes que se han estudiado tienen que ver, por un lado, por una presencia de un índice de masa corporal alto en la adolescencia, también por la presencia y exposición continuada a los rayos ultravioleta, también por el tabaquismo como hábito tóxico y por un déficit en la alimentación de la vitamina D que se encuentra en alimentos como el pescado y los huevos. Aunque también se ha descubierto que existe una alteración genética que es causada por la presencia del virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr se trata de un tipo de mononucleosis aguda infecciosa que suele cursar con fiebre, con fatiga extrema e incluso inflamación de los ganglios linfáticos, y que muchas personas que lo han padecido a posteriori desarrollan esclerosis múltiple. El pronóstico de esta enfermedad suele ser de dos tipos. Por un lado, existen las formas benignas, que son las frecuentes, y las formas malignas. Las malignas son las que llevan consigo un fallecimiento del individuo en poco tiempo, aunque estas son conocidas concretamente como enfermedad de Marburg. Generalmente, el pronóstico es de una supervivencia del individuo de 25 a 30 años y las causas del fallecimiento suelen ser por infecciones, suicidios y otras enfermedades secundarias, pero en ningún caso tienen que ver directamente con la esclerosis múltiple. Con lo cual, será importante establecer protocolos interdisciplinares entre todas las ramas sanitarias para evitar este tipo de complicaciones secundarias. La prevalencia mundial de la enfermedad suele ser siempre por encima de la línea del Ecuador, o lo que es conocido como primer mundo. En cualquier caso, se trata de la enfermedad crónica neurológica más frecuente entre los adultos jóvenes, con una edad que oscila entre los 20 y los 40 años. También es muy curioso la predisposición genética que las mujeres tienen para presentar esclerosis múltiple en comparación con los hombres. Siempre es el triple de mujeres que de hombres. En España actualmente existe una afectación de 30 a 45.000 personas.
Y luego también unos datos que es importante conocer es que en el 2005 había contabilizadas 50 personas por cada 100.000 en España con afectación de esclerosis múltiple. Pero actualmente esa cifra ha subido a 120, lo cual lleva a analizar que ha habido un incremento del 65% y que existe algún patrón o algún problema que no se está controlando porque el ritmo de esta enfermedad y de su afectación en individuos cada vez es mayor. Por eso hay que alentar a los investigadores a que se estudie, a que se busquen los problemas y se prevenga. A continuación vamos a hablar un poco de la clínica. En primer lugar, establecer que existen trastornos motores, que es lo más visual y lo que más frecuente aparece. También trastornos sensitivos y visuales, aparición de trastornos psiquiátricos, crisis de epilepsia, atrofia muscular, dolor y fatiga, y luego también alteraciones troncoencefálicas diversas como diplopía, vértigos, alteraciones de la deglución, etc. Por un lado, los trastornos motores más destacados suele ser la presencia de hipertonía muscular, bien conocida también como espasticidad. Generalmente esta hipertonía suele afectar a los músculos extensores de los miembros inferiores, como por ejemplo los cuádriceps, y a los músculos flexores de los miembros superiores, como por ejemplo el bíceps braquial. En cualquier caso, los trastornos motores no siempre tienen que aparecer por todos los individuos igual, sino que hay pacientes que desarrollan todos o incluso algunos de forma más leve, moderada o incluso severa. Lo que a vuestra derecha veis es la aparición del signo de Babinski, que también es muy característico, y se trata de una prueba en la que con un objeto de punta roma se estimula el borde exterior del pie, desde el talón hacia el pie, y se observa una flexión dorsal del tobillo, una extensión del primer dedo y una apertura en abanico del resto de dedos. También es muy frecuente la aparición de ataxia. Esta está provocada por la afectación del cerebelo, que es el área del cerebro que se encarga de controlar el movimiento y la coordinación voluntaria. También se provoca un desequilibrio notorio que se puede valorar mediante la prueba de Romberg. Se trata de una prueba en la que se le pide al paciente que en bipedestación cierre los ojos y que mantenga el equilibrio. La mayoría de personas que tienen esta afectación de esclerosis múltiple son incapaces de mantener el equilibrio y cuando cierran los ojos lo pierden con necesidad de buscar compensaciones. También, por tanto, es frecuente en la mayoría de los pacientes la presencia de una alteración de la marcha significativa. Por tanto, una disminución en su capacidad para desarrollar las actividades de la vida diaria. Los trastornos sensitivos también son muy importantes. Generalmente aparecen parestesias, disestesias, alteraciones esfinterianas en la mayoría de los casos, como veis, casi un 70%. Las disfunciones sexuales también son frecuentes, como en la impotencia, anorgasmia y la dificultad en la eyaculación, y luego también la presencia del signo del ermite, que consiste en que al paciente que se encuentra sentado se le realiza una flexión cervical pasiva, experimenta una sensación de descarga brusca por la columna y por los miembros superiores, que también puede ser indicativa de la presencia de esclerosis múltiple. Dentro de los trastornos visuales también encontramos el edema papilar, que está provocada por una desmielinización del extremo del nervio óptico, y luego también la neuritis óptica, que se trata de una pérdida de visión, fotofobia e incluso aparición del dolor en los ojos, aunque muchas veces desaparece al cabo de unos meses. La imagen que veis a la derecha se trata de una imagen que muestra cómo es el edema papilar a nivel interno. Dentro de las alteraciones troncoencefálicas encontramos la oftalmoplegia internuclear. Como veis en la izquierda, se trata de una pérdida de la alineación de los ojos, y luego hay otras alteraciones como el vértigo, la diplopía o visión doble, neuralgia del trigémino, debilidad facial, alteraciones en la deglución que a veces conllevan atragantamientos y la disartría o dificultad para articular y fonación de palabras.
Otros trastornos también asociados son los psicológicos, como pueden ser la depresión, los trastornos cognitivos o la euforia-disforia, problemas de epilepsia y ya por último y muy frecuente, atrofia muscular, fatiga y dolor. La evolución clínica de esta enfermedad casi siempre cursa con brotes, es decir, periodos de exacerbación de la sintomatología. Una vez esos brotes desaparecen, se producen fases de remisión, que pueden ser más o menos largos, en el cual las secuelas que han aparecido en los brotes se mantienen. ¿Se mantienen hasta cuándo? Hasta la aparición del siguiente brote. Los brotes no tienen un tiempo exacto de aparición, sino que hay veces que pueden pasar muchísimos años hasta que pase el siguiente, o hay personas que tienen brotes muy seguidos, lo cual es signo de mal pronóstico e incluso de agravamiento. Existen, por tanto, tres tipos de esclerosis. Por un lado, la remitente, que es la más frecuente y la que hemos descrito anteriormente, que es la que existe en periodos de brotes y periodos de remisión. Luego se encuentra la progresiva, en el cual el empeoramiento es continuado y no existen brotes. Y luego la última y menos frecuente, que es la remitente progresiva, que se trata de un empeoramiento progresivo, pero con periodos de brotes, alternando ambas. Los tratamientos que se llevan a cabo, por un lado, son el farmacológico, que es el que establece el neurólogo. Siempre se encuentra basado en corticosteroides, que se trata de unos antiinflamatorios que evitan la destrucción y bloquean la inflamación de la destrucción mielínica. Los inmunosupresores, como el interferón o la ciclofosfamida. La ACTH, que también se trata de otro antiinflamatorio. También es muy importante el clonazepam, que se utiliza para disminuir los temblores. Y por último, la carbamazepina, que se utiliza generalmente para el tratamiento de dolor paroxístico. Dentro del tratamiento de fisioterapia, desarrollamos los tratamientos según tres fases. Por un lado, la fase autónoma, en la que el paciente todavía es independiente, pero ya necesita de ayudas, porque la fatiga cada vez es más notoria. Por un lado, se realiza el tratamiento de la espasticidad. Es importante, ya que el no hacerlo puede llevar a cabo la presencia de deformidades articulares permanentes. La mejor manera para tratarla es con estiramientos y crioterapia. Luego, por otro lado, también está el tratamiento del tono muscular. Se puede trabajar mediante facilitación muscular propioceptiva y combinarlo con mecanoterapia o cinesiterapia adaptada a la tolerancia del paciente. Y por último, realizar también el estímulo de la marcha siempre que sea posible, bien en rampas o paralelas. Durante la segunda fase de autónoma, en la que el paciente es autónomo pero necesita la silla de ruedas, los objetivos principales serán verticalizar al paciente, trabajar los miembros superiores y el equilibrio y el recorrido articular. Eso puede realizarse mediante balón de Bovaz o elementos como el plano inclinado. Si el paciente presenta un síndrome cerebeloso, por tanto ataxia, será necesaria también aplicar técnicas de relajación, ejercicios de Frenkel, que se trata de coordinar el movimiento, facilitación muscular propioceptiva sin resistencia para no fatigar al paciente, adaptar la marcha siempre que sea posible para evitar esos temblores o adaptarlos a que pueda ejecutar sus actividades de la vida diaria, y balneoterapia. Luego la última fase, la de dependencia, en la que el paciente experimenta un gran bajón físico. Será importante prevenir las complicaciones como la aparición de úlceras por presión, un apoyo psicológico y una colaboración de la familia para que a nivel psicológico nuestro paciente se encuentre arropado. Otras técnicas de fisioterapia que se pueden trabajar son con la fibrólisis instrumental miofascial, inducción miofascial para conseguir relajar la musculatura, el uso de kinesiotape o vendaje neuromuscular para reducir la espasticidad. El cupping también ha demostrado a ser un buen tratamiento contra la espasticidad para conseguir relajación muscular. Y la punción seca, la cual se está trabajando últimamente con notables resultados, disminuyendo también el tono muscular en las cadenas espásticas. Muchísimas gracias por su atención. A continuación les dejo la bibliografía utilizada y espero que disfrutéis del resto de temáticas del Congreso. Un saludo.